Cuentos de otro mundo presenta. La paradoja del espejo roto, en busca de la mitad perdida del alma. En un día soleado de primavera, en una transitada calle de la ciudad, Gregorio Martínez caminaba despreocupado por la acera. De repente, un chirrido de neumáticos y un estruendo lo hicieron voltear justo a tiempo para presenciar cómo un automóvil perdía el control y se dirigía hacia él. El mundo pareció detenerse en cámara lenta mientras Gregorio se paralizaba, incapaz de esquivar el impacto. El choque lo arrojó hacia el asfalto con fuerza, y todo se oscureció a su alrededor. Cuando finalmente Gregorio abrió los ojos, se encontró en un lugar extraño, rodeado por una densa y misteriosa neblina. Intentó moverse, pero se dio cuenta de que no podía mover ni un músculo. Una sensación de pánico lo invadió mientras trataba de comprender lo que había sucedido. ¿Dónde estoy?, murmuró Gregorio, apenas audible en la oscuridad. El silencio fue su única respuesta. Gregorio luchó por entender lo que estaba sucediendo. Trató de recordar el accidente, pero todo parecía borroso, como si estuviera atrapado en un sueño nebuloso del que no podía despertar. Intentó moverse de nuevo, sintiendo una creciente sensación de desesperación en su interior. De repente, una voz resonó en la oscuridad, suave pero firme. Gregorio, estás en un lugar entre mundos, en el umbral del sueño y la vigilia. Gregorio buscó la fuente de la voz, pero no pudo ver nada más que la neblina que lo rodeaba. ¿Quién eres?, preguntó, su voz temblorosa. La voz respondió, llena de calma y sabiduría. Soy Renata, una guía en este viaje que estás emprendiendo. Pero ahora no es el momento de hacer preguntas. Debes encontrar la fuerza dentro de ti para despertar. Con esfuerzo, Gregorio intentó concentrarse en salir de su estado de coma. Trató de recordar quién era, qué estaba haciendo antes del accidente, pero sus pensamientos parecían dispersos y confusos. Confía en ti mismo, Gregorio, dijo Renata, su voz resonando en su mente. Encuentra la luz en la oscuridad y síguela. Gregorio cerró los ojos y se concentró en encontrar esa claridad interior. Poco a poco, comenzó a sentir una sensación de calidez y esperanza creciendo dentro de sí. Con un último esfuerzo, abrió los ojos y se encontró mirando al techo de una sala de hospital. Al abrir los ojos con cautela, la luz del sol se filtraba a través de las cortinas semiabiertas de la habitación. Parpadeó varias veces, tratando de orientarse en su entorno. Una sensación de alivio lo invadió al darse cuenta de que estaba de vuelta en el mundo de los despiertos. Se incorporó con cuidado en la cama, sintiendo una leve punzada de dolor en su cabeza. La memoria del accidente regresó a él de repente, trayendo consigo una oleada de emociones encontradas. ¿Cómo había sobrevivido? ¿Y dónde estaba ahora? Un ruido en la puerta llamó su atención, y giró la cabeza para ver a una miembro del personal médico entrar en la habitación. Buenos días, señor Martínez, dijo la asistente con una sonrisa cálida. ¿Cómo se siente hoy? Gregorio frunció el ceño, tratando de procesar lo que estaba sucediendo. ¿Dónde estoy?, preguntó, su voz sonando débil y desconcertada. La asistente le explicó pacientemente que estaba en el hospital, recuperándose de un accidente automovilístico. Mientras hablaba, Gregorio luchaba por entender cómo había llegado allí y qué significaba todo esto para él. Después de que la asistente se retiró, Gregorio se quedó solo en la habitación, perdido en sus reflexiones. ¿Había sido su encuentro en la dimensión alternativa solo un sueño inducido por el coma? ¿O había algo más detrás de todo esto? Decidido a encontrar respuestas, Gregorio se propuso investigar más sobre lo que le había sucedido y descubrir la verdad detrás de su misteriosa vivencia. Gregorio se sumergió en un mar de pensamientos mientras intentaba reconciliar su experiencia en la dimensión alternativa con su realidad actual. A pesar de los esfuerzos del personal médico y de sus seres queridos por explicar lo sucedido, una sensación persistente de intriga y desconcierto lo acompañaba a cada paso. Decidió comenzar su búsqueda de respuestas explorando sus propios recuerdos y pensamientos. Se sumergió en la memoria, reviviendo cada detalle del accidente una y otra vez en su mente en un intento desesperado por encontrar algún indicio de lo que realmente había sucedido. Con el transcurso de los días, fragmentos de recuerdos comenzaron a resurgir en su mente.
Imágenes borrosas de la neblina iridiscente, la suave voz de Renata resonando en la oscuridad, y la sensación de desesperación al estar atrapado en un estado entre sueño y vigilia. Cada recuerdo era como una pieza de un rompecabezas que comenzaba a tomar forma, revelando una imagen más clara de lo que realmente había sucedido. Pero conforme profundizaba en sus recuerdos, surgían más interrogantes. ¿Quién era Renata y por qué lo había guiado a través de la dimensión alternativa? ¿Qué significaba todo esto para su vida y su futuro? Determinado a encontrar respuestas, Gregorio se propuso descubrir la verdad detrás de su misteriosa vivencia, sin importar cuán arduo o peligroso pudiera resultar el camino. Gregorio se sumergió en una investigación exhaustiva para desentrañar los misterios que rodeaban su experiencia en la dimensión alternativa. Revisó archivos médicos, consultó a expertos en neurología y exploró cada detalle del accidente en un esfuerzo por entender lo que realmente había sucedido. A medida que profundizaba en su investigación, descubrió pistas intrigantes que sugerían que su experiencia en la dimensión alternativa no había sido simplemente un sueño inducido por el coma. Encontró informes de otros casos similares en los que pacientes en estado de coma habían informado de experiencias extraordinarias, sugiriendo la posibilidad de que hubiera más en juego de lo que parecía a simple vista. Intrigado por estos hallazgos, Gregorio se propuso explorar más a fondo el mundo de lo paranormal y lo sobrenatural en busca de respuestas. Se sumergió en libros antiguos y textos esotéricos, buscando pistas que pudieran arrojar luz sobre su experiencia y lo que significaba para su vida y su futuro. Pero conforme se adentraba en el mundo de lo desconocido, más se daba cuenta de que estaba ingresando en un territorio peligroso y desconocido. Se enfrentaba a fuerzas que desafiaban la comprensión humana, fuerzas que podrían poner en peligro su cordura y su vida misma. Decidido a enfrentar la verdad oculta detrás de su experiencia en la dimensión alternativa, Gregorio se preparó para adentrarse en lo desconocido, sin importar las consecuencias que pudieran surgir en el camino. Mientras Gregorio continuaba su búsqueda de respuestas, una serie de eventos inesperados comenzaron a desencadenarse a su alrededor. Se encontró siendo testigo de fenómenos inexplicables, objetos que se movían por sí solos, sombras que parecían deslizarse en las esquinas de su visión, y extrañas voces que susurraban en su mente en las horas más oscuras de la noche. Al principio, trató de ignorar estas señales, convenciéndose a sí mismo de que eran simplemente productos de su imaginación sobreexcitada. Pero a medida que los fenómenos se volvían más frecuentes y más intensos, él comenzó a preguntarse si había más en juego de lo que inicialmente había imaginado. Decidió buscar ayuda de alguien que pudiera entender lo que estaba experimentando. Consultó a médicos, psiquiatras y expertos en lo paranormal, pero ninguno de ellos pudo ofrecer una explicación satisfactoria para lo que estaba ocurriendo. Fue entonces cuando recordó una antigua leyenda que había escuchado en su infancia, una historia sobre un lugar misterioso donde los límites entre el mundo de los vivos y el reino de los muertos se desdibujaban. Se rumoreaba que aquellos que lograban cruzar este umbral podían encontrar respuestas a preguntas que ni siquiera se habían atrevido a formular. Decidido a seguir cualquier pista que lo llevara más cerca de la verdad, se preparó para embarcarse en un viaje hacia lo desconocido, sin saber lo que encontraría al otro lado del umbral. Armado con determinación y un sentido de propósito renovado, se adentró en los lugares más oscuros y misteriosos en busca de respuestas. Su viaje lo llevó a través de bosques sombríos y montañas escarpadas, donde la oscuridad parecía envolverlo como un manto y los susurros de las sombras lo seguían a cada paso. Pero no se detuvo, impulsado por una fuerza interior que lo llevaba hacia adelante, hacia la verdad que buscaba. Finalmente, llegó a un sitio que parecía estar en el centro de todo, un lugar donde los límites entre el mundo de los vivos y el reino de los muertos se desdibujaban. Era un sitio de oscuridad y desesperación, pero también de poder y conocimiento oculto. Con paso firme, cruzó el umbral hacia lo desconocido, sin saber lo que encontraría al otro lado. Lo que descubrió allí cambiaría su vida para siempre y lo llevaría a enfrentarse a fuerzas más allá de su comprensión. Se encontraba ahora en un lugar entre mundos, rodeado por una oscuridad opresiva que parecía devorar la luz a su alrededor. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras se adentraba más en lo desconocido, su determinación inquebrantable a pesar del miedo que lo consumía. De repente, una figura emergió de las sombras, su presencia envuelta en un aura de poder y misterio. Era Renata, la misma guía que lo había acompañado en su experiencia en la dimensión alternativa.
Gregorio, dijo Renata, su voz resonando en la oscuridad, has llegado al umbral de lo desconocido, el sitio donde los secretos más profundos y oscuros de la existencia se ocultan. Gregorio miró a su alrededor, sintiendo una sensación de asombro y temor en igual medida. ¿Qué es este sitio?, preguntó, su voz apenas un susurro en la oscuridad. Renata se acercó a él, su presencia irradiando una calma reconfortante. Este es el reino de los muertos, un lugar donde las almas perdidas vagan en busca de redención y paz. Pero también es un lugar de poder y conocimiento, un sitio donde las verdades más profundas y ocultas pueden ser reveladas. Gregorio sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras absorbía las palabras de Renata. Sabía que estaba en un territorio peligroso y desconocido, pero también sabía que no podía retroceder ahora. Su destino estaba en sus propias manos, y estaba decidido a enfrentar lo que viniera con valentía y determinación. Con Renata a su lado como su guía, Gregorio se preparó para adentrarse aún más en el reino de los muertos, listo para enfrentar los desafíos que se interponían en su camino y descubrir la verdad que había estado buscando durante tanto tiempo. Mientras exploraban más a fondo el reino de los muertos, Gregorio se encontró enfrentando desafíos cada vez más difíciles y peligrosos. Criaturas oscuras y siniestras acechaban en las sombras, esperando su momento para atacar, mientras que fuerzas malignas intentaban desviar su camino y llevarlo por el sendero de la perdición. Gregorio, imperturbable ante los riesgos que lo rodeaban, desafió cada obstáculo con firmeza y valentía, decidido a descubrir la verdad que tanto anhelaba. Acompañado por Renata, quien fungía como su consejera y protectora, Gregorio se preparó para la batalla final, la lucha por su propio despertar. Consciente de los peligros y desafíos que le aguardaban en el camino, se negó a retroceder. Su destino reposaba en sus manos, y estaba decidido a luchar hasta el final por su libertad y su redención. Con el corazón rebosante de determinación, Gregorio avanzó hacia adelante, listo para enfrentar lo que el destino le deparara y para liberarse, por fin, del letargo en el que había permanecido sumido durante tanto tiempo. Cada paso lo acercaba más al desenlace de su travesía. Podía palpar la tensión en el aire mientras se preparaba para confrontar su destino definitivo, dispuesto a liberarse del sueño que lo había mantenido aprisionado. Acompañado por Renata, su fiel guía y protectora, Gregorio se adentró en lo más profundo del reino de los muertos, enfrentando una última serie de desafíos y pruebas que pondrían a prueba su temple y su coraje. Llegó, al fin, el momento de la verdad. Con el corazón lleno de resolución, Gregorio se enfrentó a su mayor desafío hasta entonces, desafiando las fuerzas oscuras que habían intentado aprisionarlo y arrebatarle su alma. Con cada golpe y esfuerzo, Gregorio luchó con ahínco, negándose a ceder ante las fuerzas malignas que procuraban arrastrarlo a la oscuridad. Renata, siempre a su lado como su confidente y protectora, lo ayudó a confrontar sus temores más profundos y hallar la fuerza necesaria para superarlos. Llegó, al fin, el momento de la liberación. Con un último esfuerzo, Gregorio logró romper las cadenas que lo habían mantenido prisionero y emergió victorioso del reino de los muertos, dispuesto a retornar a la luz y a comenzar una nueva vida, rebosante de esperanza y promesa. Sigue mis redes sociales para más relatos asombrosos y comparte esta aventura con tus amigos. Juntos, llevemos la magia y la emoción a todos aquellos que anhelan un mundo lleno de fantasía.